¿Qué tradición familiar estaba literalmente envenenando el cerebro de todos? Cuando era niño, la víspera de Año Nuevo en mi casa era épica. Mi abuela, Nani, empezaba a cocinar una olla enorme de sopa que llamaba sopa de la memoria como 3 días antes. Toda la casa olía a una mezcla extraña de especias y hierbas. Decía que nos haría inteligentes y saludables para todo el año. Soy Arjun, y pensaba que todas las familias indias hacían esto. Nani desaparecía en su pequeño jardín detrás de nuestro garaje y regresaba con unos manojos de hierbas que había secado y guardado en frascos de pepinillos viejos. Algunas las reconocía, como el cilantro y la menta, pero había otras hojas y semillas de aspecto raro que no se parecían en nada a las del supermercado. Cada miembro de la familia tenía que tomarse al menos 2 platos, sin excepciones. Incluso a mi primo bebé le daban unas cuantas cucharadas mezcladas con leche. Nani se quedaba de pie, viéndonos terminar hasta la última gota, asintiendo como si fuera una especie de curandera. La sopa en realidad sabía bastante bien, picante y caliente, con un sabor terroso que no podía identificar, pero lo que pasaba después siempre era extraño. Todos se ponían súper relajados y risueños. Mi papá empezaba a contar historias al azar de cuando era niño. Mi tía se reía de todo. Yo solo pensaba que era porque estábamos todos juntos y felices, pero luego empecé a notar otras cosas, como que a mi mamá se le olvidaba dónde había puesto las llaves durante horas después de Año Nuevo, o cómo a mi tío le daban unos dolores de cabeza terribles y se quejaba de sentirse mareado por días. El abuelo a veces veía cosas que no estaban allí, apuntaba a la esquina y preguntaba quién era esa persona, pero no había nadie. Todo el mundo lo atribuía a la edad o al estrés del trabajo. Así es la vida, decía mi papá cuando le preguntaba por qué todos parecían tan idos en enero. Cuando empecé a trabajar en la farmacia durante la universidad, aprendí sobre diferentes medicamentos y sus efectos secundarios. Un día, una señora entró preguntando por su marido que estaba viendo cosas y olvidando otras. El farmacéutico empezó a preguntarle qué plantas podría haber comido, y eso me dejó pensando. Comencé a investigar los síntomas que mi familia había estado teniendo durante años. Olvidos, mareos, alucinaciones leves, dolores de cabeza. Todo apuntaba a algún tipo de envenenamiento. ¿Pero de qué? Fue entonces cuando decidí investigar el jardín de Nani. Le tomé fotos a todas sus plantas y empecé a buscarlas en internet. La mayoría eran hierbas de cocina normales, pero entonces la encontré. Esta planta con flores blancas en forma de trompeta que ella llamaba la hierba especial de la memoria de Nani. Se me heló la sangre. Era datura, la trompeta del diablo. Internet decía que era extremadamente tóxica y podía causar exactamente los síntomas que mi familia había estado experimentando. Incluso pequeñas cantidades podían afectar tu cerebro y sistema nervioso. Confronté a Nani al respecto, mostrándole las fotos en mi teléfono. Se puso a la defensiva de inmediato. Nuestros antepasados usaron esto durante cientos de años. Fortalece la memoria. Pero mientras hablaba, noté que se le olvidaba lo que estaba diciendo a mitad de la oración. Empezaba una historia y luego se quedaba confundida sobre cómo se suponía que debía terminar. Ahí fue cuando caí en cuenta. Nani se había estado envenenando a sí misma por más tiempo que nadie. Había estado haciendo esta sopa durante unos 40 años, probándola cada vez. La confusión, que yo pensaba que era solo la vejez, era en realidad su cerebro siendo dañado lentamente por esta planta. Faltaban 2 semanas para la víspera de Año Nuevo. Tenía que hacer algo, pero sabía que si se lo contaba a todos, Nani quedaría destrozada. Esta tradición era como toda su identidad, así que ideé un plan. La mañana de la víspera de Año Nuevo, mientras Nani estaba en el templo, me colé en su jardín y encontré el manojo de hierbas para la sopa de este año. Con cuidado, quité todas las hojas de datura y las reemplacé con menta extra y algunas otras hierbas seguras que se parecían. Cuando llegó la hora de la cena, vi a todos comer la sopa, conteniendo la respiración. Nadie dijo nada sobre que supiera diferente. Mi primito incluso pidió repetir, pero esta vez a nadie le dio esa extraña sensación risueña. Nadie se quejó de dolores de cabeza al día siguiente. Esperé 2 meses antes de contarles a mis padres lo que había descubierto. Cuando les mostré la investigación sobre el envenenamiento por datura, mi mamá literalmente se puso a llorar. Había estado preocupada por tener demencia precoz debido a sus problemas de memoria. Tuvimos una reunión familiar sin Nani primero. Todos estaban conmocionados, pero también aliviados. Mi tío dijo que había estado secretamente preocupado de estar perdiendo la cabeza. Mi papá admitió que había estado considerando ir al médico por sus problemas de memoria. La parte más difícil fue decírselo a Nani. Lloró y no paraba de decir que solo había estado tratando de ayudar a todos, pero en 6 meses, su confusión comenzó a disiparse. Mi tío, que había estado tomando medicamentos para la pérdida de memoria, de hecho mejoró. La neblina mental de Año Nuevo de todos simplemente desapareció.